Pero no quiere, no importa. Cualquier empresa que ustedes busquen, pues van a encontrar una declaración, ¿no?, de objetivos formales, ¿no? Objetivos que tienen que ver con la identificación hacia el mercado, ¿no? Por ejemplo, ahí en pantalla pueden ver una empresa importante, ¿no? Una empresa norteamericana importante de generación de energía eléctrica y energía a través de turbinas de viento, ¿no? Y entonces tiene una declaración, ¿no? Convertirse en el productor más grande de energía eólica y energía solar, ¿no? Esa es una declaración que, por ejemplo, tiene que ver profundamente con la planeación, ¿no? Y tienes un plan, quieres convertirte en el productor más grande de energía eléctrica, ¿no? Eólica y eléctrica, perdón, y solar. Entonces, bueno, esa es una declaración, tiene que ver con todo el conjunto, ¿no?, de la organización. Si ustedes, por ejemplo, se meten más de lleno, pues ustedes pueden encontrar unas herramientas que utilizan las empresas como la visión, ¿no? Eh, pueden, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante porque los podemos encontrar dentro de esta parte, digamos, las declaraciones, ¿no? Entonces, esta empresa, por ejemplo, que citó aquí, pues es una empresa que está realizando sus inversiones y que se declara como la empresa que quiere ser la más grande en inversión, al menos en Estados Unidos, ¿no? Tal vez después del mundo. Hay algunas empresas europeas que ya se dedican a esto, empresas grandes, empresas públicas, que ya se están dedicando a la generación de energía eólica y energía solar, ¿no? Y entonces, bueno, pues esta tiene una pretensión como tal de convertirse en las más grandes, en la más grande en Estados Unidos, ¿no? Una carrera bastante interesante e importante sobre estas empresas que tratan de producir energía limpia. Entonces, nosotros entendemos que dentro de este proceso administrativo vamos a encontrar el plan, los objetivos, el plan y la estrategia, ¿no? Todo esto tiene que ver obviamente como lo que queremos alcanzar, lo que queremos lograr, y obviamente el plan pues va a hacer referencia a los recursos que necesitamos. Y acuérdense que los recursos pueden ser físicos, pueden ser materiales, pueden ser humanos y pueden ser de sistemas. Cualquiera de estos o todos en su conjunto nos pueden ayudar a lograr las metas. Debemos de tener obviamente un cronograma de actividades para poder medir el tiempo, porque acuérdense que dentro de una organización el tiempo es uno de los factores más importantes y es uno de los recursos que también es escaso. Entonces, algunas personas definen la planeación como un proceso continuo de decisiones que auspicia el desarrollo de competencias administrativas y el trabajo entre todos los miembros que componen la organización, no solo de un área. A veces se hacen planes para un área, que esa es la departamentalización, pero usualmente se hace un trabajo colaborativo, un trabajo entre todos los miembros de la organización. Y de que yo rescataría mucho esta parte que es una definición, la verdad, muy sencillo, es un proceso sistemático de mirar hacia el futuro. Esto es súper importante, la verdad es que es lo que más yo rescato, porque es que cómo te concibes como organización hacia el futuro. Entonces, la parte de planeación es el responsable de llevar a cabo estas labores. Y como lo dice el texto anterior, implica el trabajo entre varias áreas, entre varios departamentos o entre varios integrantes de la organización. Y la planeación está sujeta a constantes evaluaciones y exige el diseño de indicadores de desempeño y apropiados para realizar el control. La planeación obviamente tiene que ser medible, cuantificable, ¿no? Y debe tener estos indicadores de desempeño y también de desviación, que tanto se desvían los resultados de lo que estamos esperando y cuáles son las causas
que han contribuido a que nos desviemos de estos. Imagínense, les decía hace una semana, ¿no? Que haces una planeación durante un periodo determinado, puede ser 4, 5, 6 meses, depende de qué tan arduo sea el trabajo y tan grande la organización, con qué recursos cuentas. Pero imagínense, echas a andar tu planeación y en marzo te dicen que hay pandemia y entonces toda tu planeación la tienes que volver a elaborar, ¿no? O sea, en realidad no te sirve de mucho. Y bueno, pues los indicadores de pues van a ser muy enormes, muy abruptos, ¿no? Y entonces sí es importante contar con ellos, pero sobre todo explicar las causas del por qué uno se llega a desviar. Y la planeación contribuye a minimizar riesgos frente a la empresa. Siempre tener un plan ayuda a reducir la incertidumbre. Y algo bien importante es que cuando tú defines los objetivos, lo que estás, digamos, estás provocando es que todos tengan conocimiento de qué es lo que se espera dentro de la organización. ¿Sí? ¿Alguna duda, algún comentario? Perfecto, vamos a continuar. Entonces, eh, dentro de este proceso de planeación financiera, como les decía, ustedes van a encontrar los objetivos y los objetivos, digamos que los podemos definir como el resultado o propósito que desea lograr y en realidad funcionan como la guía de las decisiones y presentan los criterios a partir de los cuales serán medidos los resultados del trabajo, ¿no? Entonces, y luego estos objetivos deben estar plasmados en los planes, que básicamente los planes son los documentos en los que se especifica cómo se van a lograr los objetivos que yo planteé. Hay una matriz interesante que determina el qué y el cómo, ¿no? Y aquí va a incluir la asignación de los recursos, cronogramas y acciones necesarios para que se cumplan. Los objetivos, como les había mencionado, pueden ser estratégicos, pueden ser financieros. Por ejemplo, el crecimiento en las ventas de McDonald's del 3%. Ese es un objetivo, ¿no? Un estratégico es como el que les leí de convertirse, ser la empresa más grande de producción de energía eólica y energía solar, ¿no? O una declaración de Humboldt que dice, queremos convertirnos en las noticias más influyentes del mundo. Entonces, esos son tipos de ejemplos de objetivos financieros y estratégicos. Y los establecidos bien tienen que ver con los anteriores, pero básicamente son declaraciones oficiales, ¿no? Que se hacen dentro de una compañía y te sirven de guía para, digamos, dejar bien en claro tanto a los empleados como a los accionistas, a los inversionistas y el mismo gobierno, pues la meta que estamos planteando o que queremos seguir, ¿no? A dónde queremos llegar. Y los objetivos reales son objetivos cuyo cumplimiento persigue la organización y que digo, están al final de cuentas decididos por cada uno de los integrantes. Los planes pueden ser estratégicos, operativos, de corto o de largo plazo, y pueden ser específicos, discrecionales, de un solo uso, permanentes, ¿no? Los más importantes desde mi punto de vista son los planes estratégicos, que como el concepto que ustedes están viendo dentro de su lámina, es, digamos que estos abarcan a todos los miembros de la organización y determinan los objetivos generales de la firma, no solo del área, sino de la firma en general, ¿no? Y luego vienen algunos que pueden ser operativos, ¿no? Que son de un área en específica, los de diferentes plazos que pueden ser de corto menor a un año, de corto plazo, o mayores de largo plazo que son mayores a un año. Los específicos pues, están definidos con claridad, los discrecionales pueden ser flexibles, los de un solo uso, como pues, se pueden utilizar una sola vez, y los que utilizamos usualmente pues, son los permanentes, ¿no? Que implican o son la implementación continua y sirven para guiar nuestras actividades dentro de una empresa. Respecto al tema de planeación financiera, ¿no? En particular, es un proceso continuo. La planeación siempre va a ser eso, un proceso continuo, continuo, continuo. Aquí hay ciclos. Apenas escuché una declaración interesante de un físico que hablaba, que dice que los modelos entre la econofísica, sí, econofísica y la economía son diferentes porque un ciclo económico, pues nosotros sabemos que sube y baja, y los ciclos para los matemáticos, los físicos o los biólogos
o estas disciplinas, pues es un ciclo que se inicia y concluye, ¿no? Y para los economistas, para nosotros es un ciclo es continuo, solo que tiene ciertas repeticiones, ¿no? Puede haber momentos de auge, de crecimiento, de decremento, o momentos de valle o de depresión, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser, la planeación financiera va a Perdón, ser ese profesor. proceso continuo. Sí, sí, sí. No sé si yo soy yo únicamente, pero se escucha cortado de repente. Sí, de repente. Eh, sí, de aquí, de cambio. Un segundo. Creo que ya no se escucha. Sí, a ver si ahí funciona un poco mejor. Dame un segundo. Déjale mejor, si no, cambiarme de lugar. Ah, que de hecho me puse este del internet, pero si no para cambiarme al otro. ¿Va? Se sigue escuchando así como cortado, profe. Sí. Entonces denme un segundo. Déjenme desconectar, denme un segundo. Sí, profe. Bueno, vamos a intentarlo nuevamente y si no me conecto con el audio del teléfono, ¿va? Listo, entonces, bueno, habíamos mencionado que la planeación financiera pues, es un proceso continuo que consiste, uno, analizar las alternativas de inversión y de financiamiento de la que dispone la empresa. Dos, proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes sobre la base de información disponible a la fecha. Estos dos conceptos son muy importantes y son la esencia de la planeación financiera, porque hace rato, inclusive, la mayoría de los que ustedes estaban en el curso anterior, me preguntaba de información sobre indicadores, sobre correlación de estos indicadores para poder intuir un poco la información. Entonces, nosotros sobre qué tenemos que proyectar, sobre la base de información disponible, ¿sí? La inflación que tenemos, el pico que tenemos, el tipo de cambio, la tasa de interés, por eso tenemos que poder partir. Y yo les decía que cuando armamos un presupuesto, cada área va proporcionando información. La parte de recursos humanos pues tiene que mandar el gasto, por ejemplo, de que ya se tiene de la gente contratada, de los nuevos empleos que se empiezan a generar o las nuevas que se empiezan a abrir, perdón, de la licitación, el punto de capacitación, se tiene que organizar por áreas financiera para que lo pueda estimar. Serán mucho más sencillas y otras un poco más complejas de poder digamos, pues poder, por que no quiero estar. Bueno.
Bueno, ya se puede, pero no sé si sea mi internet o la plataforma. No lo he logrado. Bueno, vamos hasta donde podamos. Entonces, les decía, importante que hay que analizar alternativas de financiamiento que los ofrece y hay que prever las consecuencias futuras de las decisiones presentes sobre la base de la información. Y les decía que no puede toda la formación para algunas áreas, sobre todo las que son áreas mucho más fáciles de información, tienen que ver, dices, Creo que se como les escucha ha cortado. aplicado. Se le sigue escuchando cortado, Sí, profe. pero no creo que sea la realidad. sino ya la enfermedad del narcisismo
Mira, por desgracia, muchos narcisistas como enfermedad, no tener rasgos, sino ya la enfermedad del narcisismo, van a terminar siempre usando a la gente. Y si la persona que fue usada se siente lastimada, sí, siempre va a terminar lastimado. Mira, por desgracia, muchos... Creo que me escuchan ya mejor, ¿no? Sí, un poco mejor, profe. Ok, voy a entrar con ese audio y pues espero que no haya mucho problema. También están abiertos mis datos, sí. Bueno, ojalá sea mejor, ¿va? Ok, ok, ok. Yo creo que es un tema de la plataforma porque estoy compartiendo pantalla y nomás no se ve. Quizás porque no es anfitrión. No, pero estoy compartiendo apenas ahí va y ya la quité. Pero estoy compartiendo acá en la, no, pues no, ¿qué onda? Sí, así son mierda. Ay, perdón. El punto uno y 2 son muy interesantes porque va a analizar las alternativas de inversión y financiamiento de las que dispone la empresa. Y como les había mencionado, pues al final tenemos que proyectar las consecuencias futuras de las decisiones presentes sobre la base de información que tenemos. Y la base de información que nosotros tenemos pues, es como habíamos platicado en la sesión anterior con su compañero, que pues nosotros tenemos que hacernos llegar de alguna información, ¿sí? Ujú. Y entonces, bueno, pues nos tenemos que hacer llegar de información, que puede ser información, digamos, a través de información ya estadística, ya confirmada, o a través de algunos indicadores. Para nosotros es bien importante utilizar indicadores financieros, pues obviamente que nos ayuden a poder anticiparnos a ciertos movimientos.
Por eso les decía que en finanzas es bien importante tratar de leer indicadores anticipados. En México, pues hay pocos, pero está el EGADE, algunas encuestas que van saliendo, por ejemplo, los de percepción como la confianza del consumidor. Todos estos son muy importantes y en Estados Unidos, pues ya saben, existen muchísimas estadísticas que nos pueden ayudar a entender el rumbo económico y a entender las decisiones que, por ejemplo, en cierto momento los bancos centrales puedan tener, y estos bancos centrales, pues ustedes saben que provocan movimientos en muchas variables que a veces nos benefician o a veces nos perjudican. Entonces, es bien importante porque nosotros vamos a buscar este conjunto de información entre cómo vamos a invertir y cómo vamos a financiar, y tenemos que tomar todas esas decisiones sobre base de la información financiera disponible a la fecha y que tenemos que forzosamente proyectar. Les decía que en planeación financiera una de las herramientas más importantes que se utiliza es la elaboración del presupuesto. Entonces la parte de gastos es muy fácil de poder, digamos, medir, y la parte complicada de proyectar pues son los costos, ¿no? Porque posiblemente aquí, como lo hemos mencionado reiterativamente, pues tengas que comprar algunos insumos que estén en una moneda diferente a la corriente, que algunos productos los tengas que importar. Y acuérdense que la verdad, o sea, siendo honestos, casi toda la maquinaria, equipo y algunos productos se tienen que importar, ¿no? Ustedes lo saben. Y entonces, bueno, pues así es como tenemos que trabajar, así es como que tenemos que elaborar. El punto 3 es decidir las alternativas que vamos a tomar. Es bien importante que aquí vayamos realizando escenarios, qué sucede en el mejor de los casos, en el peor de los casos, en un entorno normal. Y luego 4, medir el resultado obtenido frente a los objetivos establecidos en el plan financiero. Acuérdense que en el plan se definen los objetivos, se define el plan y se define la estrategia. Y obviamente hay que estar midiendo constantemente los resultados para poder generar información, para obtener un análisis más claro de por qué nos acercamos o por qué nos alejamos de lo que estamos buscando o lo que estamos proyectando. Y fíjense que este tema de la planeación financiera se basa mucho en los sistemas, la verdad es que se basa mucho en los sistemas porque es un tema un poco complejo. Entonces, este proceso de planeación implica, obviamente, la asignación de tareas por cada área o departamento, se tiene que asignar una tarea. Eso ya está bien definido entre las empresas porque, bueno, pues hay un tema de organización que actividades y de fechas entregables, pues para poder avanzar dentro de nuestra estrategia, nuestro plan. Y luego hay que hacer la cuantificación de los medios, que son los recursos y métodos requeridos para el logro de los objetivos. Y acuérdense que básicamente nosotros estamos hablando de recursos que requerimos, que pueden ser recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales, ¿no? Y también la necesidad de ciertos sistemas para poder hacer de manera más eficiente nuestro trabajo, lograr los objetivos y poder contribuir en el tema de la planeación financiera. Y algo que ustedes no deben de perder de vista es que el tema de las finanzas o el tema de la economía, pues los recursos son escasos, ¿no? Luego en ocasiones nos decían, oye, pues si saben que el dólar va a subir, ¿por qué no compran de manera anticipada? Pues sí compramos de manera anticipada, pero no podemos comprar todo el volumen de operación en un año, ¿no? Lo que hacíamos era tener un plan, primero una política de administración, segundo un plan donde íbamos cubriendo, por ejemplo, cada 6 meses cubríamos 6 meses, íbamos cubriendo conforme avanzaba. Después de la crisis que se generó por el cambio de gobierno en Estados Unidos, cuando entró Donald Trump, que el tipo de cambio se fue de los 18 a los 22, pues lo que decidimos fue incrementar nuestro plazo a un año. Entonces cubríamos un año, pero teníamos una estrategia donde cubríamos entre el 100 y el 80% del primer trimestre, luego el segundo trimestre y luego el tercero un porcentaje menor hasta llegar al cuarto trimestre con un 20%, y conforme avanzaba el año íbamos cubriendo y nos íbamos recorriendo al siguiente trimestre, ¿no? Entonces son estrategias que nosotros teníamos que ir siguiendo para lograr nuestros objetivos, ¿no? Para llevar a cabo un plan financiero, la administración debe establecer ciertos elementos básicos de política financiera de la empresa, sobre todo las políticas que estén, aprobadas por el Consejo de Administración y que estén bien elaboradas y revisadas también por los diferentes comités, por ejemplo, la auditoría
y todos los comités que se integran dentro de una organización. Pero es muy importante tener una política financiera, desde cuál es tu nivel de apalancamiento, cuáles son tus políticas para poderte endeudar. Por ejemplo, hay empresas o hay grupos empresariales donde obviamente un grupo está integrado por varias entidades jurídicamente independientes, ¿sí? Y entonces a veces sale la holding a pedir deuda o a veces salen las operativas a pedir deuda. Pues tienes que definir quién, qué montos, quiénes autorizan, si pasa por el consejo, si son créditos a lo mejor de capital de trabajo, de vencimientos de corto plazo, a lo mejor no pasan por el consejo, o si son ya más grandes y deben de pasar. Entonces todo eso tenemos que decidirlo dentro de la política financiera de la empresa. Otro aspecto importante, un segundo que se salió, dejé de compartir, pero yo no he dejado de compartir. ¿Por qué no pisas en un tapetito o algo? Porque por eso te da frío. Ay, y la agarras de tu gato. Papas. Pon aquí tus pies. Pobre de Ima, esto sigue teniendo problemas. Qué difícil darle clases. Mira, hermana, mira este meme. Dice, mi hija, es pintar, no limpiar. Es una cucaracha pintada. ¡Ay, guácala! Y entonces, bueno, vamos a tratar de continuar. Para llevar a cabo el plan financiero, la administración debe establecer ciertos elementos básicos de política financiera de la empresa, ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante que se tenga definido, que se tenga autorizado. Y también, por ejemplo, requerirá de cada división prepare 3 planes alternativos de negocio, que tiene que ver el peor de los casos, un caso normal y un caso que incluya las mejores condiciones posibles, ¿no? Esto es importante. En planeación es muy importante tener esos escenarios establecidos, porque en caso de que ocurra, nosotros ya sabemos, ya tenemos una guía, sabemos cómo actuar, no sabemos el impacto que llega a tener de manera tan profunda, pero sí ya sabemos que puede ocurrir y que puede haber ciertas variaciones o cierta movilidad en las variables que nos lleguen a afectar, y entonces, bueno, pues de alguna manera nosotros podemos responder. Si no tenemos un plan, vamos a tener ciertos problemas. Y la importancia de tener, digamos, la planeación es que le va a dar dirección a todos los empleados dentro de la empresa les va a dar una dirección, va a reducir la incertidumbre de qué es lo que sucede, ¿no? Entonces, si pasa el plan normal, pues seguimos actuando de manera normal. Si el plan se desvió y hay condiciones adversas, bueno, pues también tenemos una guía, también tenemos un plan de cómo actuar. Y si la situación va mejor de lo esperado, pues también, ¿no? Ya sabemos cómo podemos actuar ante fenómenos favorables, ¿no? La planeación también ayuda a minimizar el desperdicio y la redundancia, sobre todo el desperdicio de recursos materiales, humanos, financieros, tecnológicos, y evitar la redundancia entre las áreas. Luego a veces es necesario que acudan algunos asesores o algunas agencias externas para poder mapear los procesos, y a veces nos damos cuenta que estamos repitiendo funciones, que estamos metidos en funciones que no son adecuadas, y la planeación es importante porque ayuda a disminuir o a reducir esos momentos o esas cargas de trabajo que son innecesarias. Y otro concepto importante para hacer la planeación, pues, es que establece objetivos, estándares
o estándares que se utilizan en la función del control, ¿no? Entonces es bien importante generar este análisis de sensibilidad que nos pueda ayudar. De hecho, como ustedes saben, la Comisión Nacional Bancaria de Valores exige a las empresas públicas que revelen información y además que sensibilicen y estresen esa información. Siempre en el reporte anual que se tiene que presentar en el primer trimestre del siguiente año, cuando concluye el año fiscal, se pide o te pide hacer algunas proyecciones, por ejemplo, hacer análisis de sensibilidad con los créditos que tienes y estresar la curva, es decir, mover la TIE, ¿no? Estresar si tienes herramientas como Bloomberg o como PIP que te ayudan a sacar una curva, pues puedes estresar esa curva y presentar cuánto puede valer el crédito en caso de que la tasa de interés pueda subir 100 puntos, 200, 300, y también qué sucede en el caso inverso, cuando eso vaya a ser negativo, también qué sucede con la posición de instrumentos financieros derivados o las deudas que tengas en dólares, también qué sucede, ¿no? ¿Qué sucede si el tipo de cambio se devalúa 1 peso, 2 pesos, 3 pesos, 4 pesos? Y la inversa, ¿no? ¿Qué sucede si se aprecia? Entonces todo eso es importante irlo midiendo dentro del plan financiero. Entonces, la administración adicional debe de establecer ciertos criterios, ¿no? Debe de establecer ciertos criterios de política financiera, como por ejemplo las inversiones que se necesitan en CAPEX. Acuérdense que les he dicho que los CAPEX básicamente son las inversiones en los activos fijos. Estos reportes son muy importantes, sobre todo en el área de planeación financiera. No los genera planeación financiera como tal, sino los genera el área de inversiones o a veces el área de ingeniería, pasan por un área de planeación financiera y es como se elaboran estos reportes de CAPEX. Los bancos les interesa y los analistas les interesa mucho estos reportes de CAPEX porque obviamente las empresas que realizan inversiones pues esperarán como consecuencia una generación mayor de flujo de efectivo. Entonces los reportes siempre deben presentar esta información en CAPEX. ¿Qué tanto estás invirtiendo? 2, deben de presentar el grado de apalancamiento financiero, definir claramente cuáles son las métricas de endeudamiento, tanto las que te exigen las instituciones financieras con las que tienes contratada deuda, como la interior de la empresa. Siempre es importante, como vimos hace rato en el video, es muy importante utilizar el apalancamiento financiero para poder financiar algunos proyectos y generar mayor flujo de efectivo, que la empresa crezca, que tenga un mayor volumen de operación. Todas esas sinergias son importantes si se llevan a cabo o se producen a través de la inversión, sobre todo la que se hace con apalancamiento, la que se hace con deuda. Pero hay que definir que la deuda tiene un nivel de rentabilidad, ¿no? Tiene un nivel de beneficio y entonces hasta ahí es donde hay que usarla. Luego debemos de manejar un tercer concepto que es la liquidez del capital de trabajo. Para las empresas es súper importante que manejemos un nivel adecuado de capital de trabajo, ¿sí? El capital de trabajo hace referencia, pues, obviamente, a todas las operaciones que se tienen en el corto plazo, ¿sí? Entonces, en el corto plazo nosotros tenemos que pagar proveedores, créditos, impuestos. Siempre nosotros vamos a generar un flujo de efectivo y en ese flujo de efectivo pues vamos a ver las obligaciones que nosotros vamos enfrentando. Una vez que tenemos ese flujo de efectivo, pues es una herramienta adecuada para poder tomar decisiones, ¿no? Entonces, las decisiones que se toman respecto a estas 3 áreas que acabamos de mencionar, inversiones, apalancamiento y liquidez, afectan de forma directa la rentabilidad del negocio, así como sus unidades de financiamiento y las oportunidades de crecimiento. Y para esto, digamos que cuando nosotros hablamos de corto plazo, pues siempre vamos a hablar de un plazo menor a 1 año. ¿Qué es lo que hay que considerar en la planeación financiera? Pronóstico de ventas, estados financieros pro forma, requerimientos de activos, requerimientos financieros, conexión entre todas las áreas que estamos relacionando, porque de aquí, de detonar las ventas, es donde se va a detonar, pues, digamos, los ingresos futuros, ¿sí? Se van a detonar las necesidades de inventario, se van a detonar información para contabilidad, se va a detonar información para tesorería, información para finanzas, porque, bueno, esos recursos, cuando se tienen que invertir en tesorería, y así sucesivamente, ¿no? Entonces hay que tener una conexión y al final hay que meter los supuestos, que son las premisas internas y externas que pueden suceder. Entonces, en un plan financiero, en un modelo de planeación financiera de corto plazo, lo que tenemos que nosotros es suministrar información. Todas las áreas tienen que empezar a suministrar información, pues para poder lograr
y para poder tener, digamos, éxito en lo que estamos buscando. Hasta ahí, ¿tienen alguna duda, algún comentario? No, profe. Perfecto. Entonces, algunas consideraciones. Yo, profesor, Sí, dime. ¿cuál sería el nivel adecuado de apalancamiento? El nivel del nivel adecuado de apalancamiento depende mucho del sector en el que te encuentres y depende mucho en qué etapa esté la empresa. Por ejemplo, si estás iniciando, pues obviamente vas a ocupar mayor nivel de apalancamiento. Si estás en una etapa no tan grande de expansión, vas a necesitar menos nivel de deuda. Mira, te voy a proyectar un nivel de deuda. Aquí me voy a meter y me voy a cambiar, me voy a ir a Bimbo, ¿no? Para que vean la gráfica actual de nivel de apalancamiento. Yo les dije algo, ¿no? El nivel de endeudamiento depende de la capacidad que tengas tú para poder generar flujo de efectivo, ¿sí? Eso es importante, es decir, ¿cómo me puedo, en qué cuál es mi nivel de endeudarme? Pues el nivel que puedas tú generar el nivel que tú puedas generar de flujo. Ay, creo que lo repetí, ¿sí? Entonces, hay una gráfica bien interesante que ya hemos mirado, pero ahora pues está actual, porque ya reportaron el segundo trimestre. Perfil, y la otra es... Yo creo que ya no la reportaron aquí, pero no importa, aquí está el nivel de deuda. Esa es la estructura de deuda de esta empresa. Mira aquí, este se llama perfil de amortizaciones o perfil de vencimiento. Es una gráfica que nunca debe de faltar en ninguna presentación para accionistas o inversionistas. Le voy a dar un poquito más de tamaño. Lo importante es lo que dice ahí, o sea, lo que viene es, lo que tú estás mirando en un gráfico, que es una forma de hacer análisis visual, es pues mostrar tus niveles de apalancamiento que viene, ¿no? Tú tienes un nivel de deuda. ¿Cuál es el nivel? Voy a abrir el del primer trimestre, porque sí recuerdo que viene en el reporte del primer trimestre. Sí, regálgamelo porque tengo... No, creo que viene en el anual. ¿Cómo? Sí, regálgamelo porque tengo tanto antojo de unos pitos. Profe, ¿por qué dijo que es muy importante esa No. gráfica Son del perfil de amortización? con... Porque aquí ya. puedes medir tu nivel de riesgo, es decir, aquí lo que estás encontrando es básicamente cuándo vas a tener tus vencimientos. Se llama horizonte de vencimientos o perfil de vencimientos, porque por ejemplo en el año 2021 no tienes ningún vencimiento, entonces aquí no vas a tener presión sobre tu flujo de efectivo. En el siguiente año solo vas a pagar 128 millones de dólares, que digo, para el tamaño de Bimbo, pues no es nada. En el 23 tampoco tienes nada, hasta el 2024 que tienes que vencer o pagar 800 millones de dólares, ¿no? Entonces, esta curva es bien importante porque antes de que lleguemos al 2024, ¿cuál es la estrategia o el plan financiero que vas a utilizar para poder liquidar estos créditos? Este crédito, ¿cómo lo vas a liquidar? ¿Con caja? ¿Lo piensas liquidar o lo piensas reestructurar? ¿O lo piensas patear hacia el vencimiento? Lo más importante siempre en una empresa es que la deuda nunca la tengas en el corto plazo, siempre tiene que ir en el largo plazo. Si nos metemos a la información, cualquiera de estos estados que se hayan abierto de Grupo Bimbo, aquí viene algo que se llama el desglose de los créditos. Y en el desglose de los créditos, te va a decir cuánta deuda tienes en el corto y en el largo plazo. Esta gráfica que estás viendo ahí se construye de la información. Más adelante tiene el desglose de los créditos, ahorita vienen los estados financieros básicos, ahí está el de capital, ¿no? Y después viene el de los desgloses de los créditos. Número de empleados, número de accionistas, depreciación y amortización. Y aquí vienen, lo construyes de esta gráfica. Ajá. Entonces, aquí puedes ver tus vencimientos. Aquí tienes créditos bancarios, 2016-17. Voy a ampliarlo un poco, no importa lo demás, sino lo que quiero que veas es
primero los créditos bancarios, ¿no? Bimbo 16, 17, 22, 24, 44, 47, hasta el 51, ¿no? Y aquí ya te va a manejar la tasa, aquí va a manejar el vencimiento, ¿no? Entonces viene la deuda bursátil, ¿no? Porque cuando veas, como les dije hace ratito, cuando ven esto se llama ticket, es el nombre de la empresa y el año del vencimiento de la deuda o de la emisión de la deuda, ¿va? Y luego vienen pues, los otros pasivos o los desgloses de los créditos. Con esa información es como tú puedes hacer esta gráfica del perfil de vencimiento y entonces te ayuda mucho a poder tomar decisiones si qué vas a hacer con la deuda, si la vas a liquidar, la vas a reestructurar. Obviamente un año antes ya estás decidiendo qué es lo que vas a realizar, ¿sí? Ahí te tiene que decir qué es lo que tú ya vas a realizar respecto a la información que tú estás enfrentando, ¿no? Entonces eso es súper importante. Y lo que preguntaba su compañera, estoy tratando de abrir el reporte, el reporte del cuarto trimestre. Gracias. Es que se me hace que lo quitaron, pero de hecho la revisamos. Si no la... Ajá, sí, la quitaron. Quitaron esa presentación, pero no importa. Lo importante, sobre todo de este tema del apalancamiento es, uno, va a depender mucho del sector en que estés ubicado, ¿no? Por ejemplo, hay algunas áreas, por ejemplo, los hoteleros utilizan mucha deuda, las aviaciones utilizan mucha deuda, ¿sí? Entonces va a depender mucho de en qué lugar te encuentres, ¿no? Ahí va a depender mucho, entonces eso nos ayuda, ¿no? Porque te da una idea de cuál es el sector en que te encuentras y cómo podemos abordarlo. Entonces, les decía, es bien importante saber qué es lo que tú estás haciendo, digamos, con los recursos. Si estás en un programa de expansión, está bien, está adecuado que tú puedas, digamos, usar mayor nivel de apalancamiento. Pero si estás en un momento donde no estás adquiriendo nada, pues entonces lo más recomendable es que tengas un nivel, digamos, de crecimiento un poquito más de la deuda más mesurado. Entonces la deuda te va a ayudar para poder distinguir. Y algo muy importante, ¿se acuerdan de las calificadoras? Lo que les dije, depende también qué nivel de calificación quieras tener, ¿no? Entre mayor sea tu nivel de endeudamiento, mayor va a ser tu riesgo y por lo tanto pues también vas a tener, digamos, también vas a tener mayor riesgo y también eso va a hacer que influya o que se infle tu nivel de apalancamiento, ¿no? Eso es también bien importante que lo consideres, ¿no? Entonces, nada más te voy a mostrar el puro cuadrito donde ves las calificaciones, ya nada más para cerrar el comentario. Este fue el que estuvimos platicando hace ratito. No puede ser que Sambe sea tan inconsciente. ¿Qué es lo que nos dice la teoría financiera, ¿no? O finanzas corporativas? Siempre nosotros estamos hablando de que vamos a tomar el valor. Nosotros cuando iniciamos los cursos de finanzas corporativas siempre hablamos de que el objetivo fundamental de las finanzas corporativas es la generación de valor. Y les argumentaba que el valor se genera a través de 3 decisiones fundamentales: que vas a invertir, cuál va a ser el financiamiento y cómo vas a pagarle el dividendos a tus accionistas, ¿no? Todas estas 3 decisiones buscan maximizar el valor de los accionistas. En planeación financiera, acuérdense que usualmente tomamos, como decía el inicio del texto, vamos a tomar alguna combinación entre qué vamos a invertir y cómo vamos a financiar para tomar ciertas decisiones. Entonces, mira, si tú quieres minimizar los costos de financiamiento, pues lo más recomendable es que no utilices mucho apalancamiento, es decir, que tu apalancamiento que sea menor a 1.4 para que tengas una calificación AAA. Y ustedes ya vieron qué sucede cuando tienes una calificación AAA, cuando tú solicitas un crédito, pues los puntos base o la sobretasa que te cobran es más pequeña porque tienes menor nivel de riesgo. Pero ¿qué sucede si te vas de este lado a tener un apalancamiento más alto? Pues obviamente tienes un mayor nivel de riesgo y lo que te van a cobrar por este crédito pues va a ser
mucho más alto que si tuvieras un riesgo AAA. Entonces, ¿qué es lo que tú quieres? Tienes que considerar dentro de la definición de tu política tu nivel adecuado de apalancamiento. ¿Cuál me gusta a mí en lo particular? Una calificación AA, porque también pedir, digamos, poca deuda, pues a mí no me gusta mucho, ¿no? A mí me gusta más que tengan mayor nivel de apalancamiento, ¿no? Entonces, imagínate si tú tienes una empresa que genera un flujo, digamos, ¿por qué es importante el apalancamiento? Pues porque te ayuda a generar tus niveles de expansión, ¿no? Tus niveles de crecimiento. Una empresa que ya no puede endeudarse, pues ya está limitando su crecimiento. Entonces, tú tienes una deuda sobre tu EBITDA, ¿no? Si tú generas, por ejemplo, 3,000 millones, ¿no? De flujo, si tú generas deuda, 1,000 millones de flujo, pues tu deuda, si tú quieres llegar a tu nivel de 3, pues vas a tener una capacidad de endeudarte de 3, ¿no? Entonces, les decía, ¿de qué depende? Pues depende de este factor, ¿no? Si tú generas 1,500 millones de flujo, pues tú te puedes apalancar hasta, digamos, hasta unos 4,500, ¿no? Entonces, tú vas viendo que no te superes y aquí defines tu política. Entonces, en la medida que tú te puedas ir apalancando, pues es obviamente, dependerá de la capacidad para generar flujo. Y con lo que quiero cerrar esto, el valor de una empresa, se los he mencionado, radica en la capacidad para poder generar flujo presente y futuro. Entonces, básicamente, un AA, la verdad es que a mí me parece bastante adecuado, donde tengas un nivel de apalancamiento que andes más o menos entre un nivel de deuda entre 1.4 y 2. Para la industria de alimentos, un buen dato es entre 2 y 3, porque son empresas que no requieren tanto nivel de apalancamiento, ¿no? Entonces, para ellas sí es muy importante que este nivel de deuda esté de alguna manera controlado. Ahora, ¿qué información también nos piden los bancos? Aparte de los CAPEX, nos piden los pronósticos de ventas, también el mercado nos pide pronóstico de ventas, y estas ya las tenemos elaboradas porque son básicos y fundamentales para poder realizar nuestra planeación financiera de corto plazo, ¿no? Como les he dicho, de donde se detona la información es del pronóstico de ventas, ¿sí? Y de ahí, pues, el área de planeación de la demanda, ¿no? Los estados financieros por forma se detonan, el requerimiento de activos, los requerimientos financieros, la conexión y los supuestos en los cuales nosotros vamos a elaborar nuestros planes financieros. Por ejemplo, también debemos de considerar alguna información adicional, como tener consistencia en los planes, ¿no? Es decir, es muy importante que si nosotros tenemos registrado un nivel o un volumen de ventas y si queremos registrar un mayor nivel de ventas, tenemos que ser congruentes de acuerdo a nuestras tasas de crecimiento históricas. No podemos, digamos, poder sacar datos que no son consistentes, que no tienen congruencia, y eso, aunque parezca como lógico, o sea, en la práctica sucede que llegan algunos directivos que no conocen el mercado, que no conocen el cemento, que no conocen la competencia, y de repente hacen planes muy raros o muy arriesgados o poco realistas, ¿no? Fíjense que bueno, no fue una pandemia como la pasada, pero cuando llegó lo de la influenza, que dejamos de acudir a la oficina como una semana y media, 2 semanas máximo, fue cuando tuvimos el primer de estos de COP-SAR, quién sabe qué, 1 o algo así. Sí, es que es la influenza, ¿no? Entonces trabajamos también a distancia, pero les digo máximo como un par de semanas, ¿no? Entonces, en esa época, igual que ahora, pues obviamente cerraron cines, restaurantes, todos los lugares masivos los cerraron por el tema de la influenza, ¿no? Y entonces, pues a muchas empresas, por ejemplo, como Herdes, les fue bien, sobre todo pues porque mucha gente empezó a comprar, así como ahora que empezaban a comprar papel de baño y algunos víveres como para no salir en un mes o un mes y medio, pues así sucedió un poco, ¿no? La verdad es que se vendió muy bien el atún y algunos productos. Entonces el director de ventas era español, no conocía muy bien el mercado, y al siguiente año hicieron una proyección muy arriesgada, ¿no? Muy fuerte, y entonces pues obviamente fue un año atípico, con ventas atípicos. Nosotros crecimos al 18% ese año, y entonces
Entonces, pues, ya lo que sucedió es que el siguiente año las ventas fueron normales, alrededor del 3% para ese segmento de atún. Y bueno, pues obviamente pues fue un desastre, ¿no? Porque tenías mucho inventario, habías comprado pues mucha lata, mucha etiqueta, mucha tapa, ¿no? Había un desperdicio de recursos impresionante y fue porque pues no hubo consistencia en los planes, ¿no? Por más que le dijeron, pues fue un año atípico y bueno, pues eso tuvo consecuencias pues negativas y pues obviamente la persona esta tuvo que salir de la organización inmediatamente, ¿no? También hay que hacer una adecuación de las técnicas de evaluación. Si nosotros estamos haciendo la evaluación de un proyecto, pues hay que utilizar siempre el valor del dinero en el tiempo, siempre hay que proyectar los flujos a valor presente, utilizar algunas técnicas como el WACC, ¿no? Que es el costo ponderado promedio del capital. Hay que utilizar criterios de evaluación y jerarquización, tasa mínima de rendimiento que la puedes calcular con tu TIR o puedes calcular tu TIR contra un rendimiento. Por ejemplo, en la empresa era todos los proyectos que se podían aceptar debía de tener un TIR superior al 11%, ¿no? Los objetivos, hay que tener cierta objetividad en los cálculos y en los ingresos y en los gastos, ¿no? Porque si no nos empezamos a desvirtuar de todo lo que requerimos. ¿Alguna duda? ¿Comentario hasta ahí? Bueno, mi duda sería, ¿el TIR es la tasa de interés de rendimiento? Ajá, sí, ¿se acuerdan que nosotros calculamos un TIR que pues en realidad es muy sencillo? Acuérdense que esa tasa es una tasa interna de retorno, ¿no? Y es la que siempre se tiene que calcular para poder, nosotros la tenemos que calcular pues, para poder, digamos, saber, tenemos que compararla, por ejemplo. Mira, yo ahorita si me das un segundo, te abro una para que lo veamos súper rápido, sin que tengamos que desviarnos mucho. ¿Se acuerdan que nosotros partimos de un ejemplo muy básico, donde pues el TIR lo calcula realmente el Excel, ¿no? ¿Se acuerdan que pues, dijimos que había un año cero para la inversión, ¿no? Sí. Y así súper cortito, ¿no? Y si decimos que aquí invertimos, no sé, 1,000,000 de pesos, y luego acá tenemos flujos ya del primer año 850,000, ¿sí? El segundo de 1,100,000, el tercero de 1,200,000. Y les doy formato porque luego sí, no están bien. Y entonces el TIR lo que te va a calcular, acuérdense que el TIR en realidad lo único que depende es el TIR depende de dos cosas. Uno, del número de periodos y dos, del flujo. El TIR lo que te hace es igual, matemáticamente la TIR iguala los flujos de estos 3 años, cuando los traes a valor presente, lo que hace la TIR es buscar una tasa que descontados estos flujos, a esa tasa de descuento los va a igualar con la inversión, ¿sí? Entonces, como les había dicho, eso calcularlo, pues lo calcula Excel porque calcularlo a mano es difícil, ¿no? Solo que utilices Solver o lo haces así, y lo único que te pide el cálculo es tener un número negativo para poder calcular la inversión o la salida de dinero, y estas las interpreta como las entradas de dinero, y ya te dice que el TIR es de 400, y es que acá ya se me fue unos ceros de más, y déjenme quitar un cerito, y por ejemplo 850,000, no, perdón, sí estaba bien, 1,200,000, 1,100,000, ok. Y lo que te dice es que pues, estos flujos, si los traes a valor presente, pues si tú calculas B el valor presente, acuérdate que el valor presente lo calculas con un BNA, ¿no? Y lo que te va a pedir es una tasa de descuento. Si tú le metes ese 48% y luego los flujos estos los jalas, el resultado tiene que ser 1,000,000, que es tu inversión.
porque lo que te dije, la TIR no es otra cosa más que la tasa interna de retorno, y se llama tasa interna de retorno porque depende del número de periodos y de los flujos que estés calculando, ¿no? Entonces, aquí lo que te dije, lo que hace TIR es buscar una tasa de interés que te iguale con la inversión. Entonces, cualquier tasa, ¿no? Aquí ya te está diciendo que el valor neto actual de estos flujos descontados al 48% es muy grande. ¿Qué sucede? Pues que yo tengo una TIE, ¿no? Una TIE a 28 días del 4.7%, ¿no? Mi costo de financiamiento de sobretasa, ponle que sea como el de hace rato de AA, de 240 puntos base, ¿no? La suma de esto, digamos que puede ser mi costo de financiamiento. Entonces yo estoy al 7 días cuando me da un TIR de 48. Entonces yo digo, no, pues claro que esta tasa está siendo muy atractiva, ¿no? Entonces, pues obviamente está siendo bastante interesante. TIRs negativas también puede haber, pero ojo, la tasa de interna de retorno depende de los flujos, y lo que hace es buscar una tasa que, si descuentas esos flujos que proyectases, te los trae a valor presente, los debe de igualar con la inversión, como aquí lo hice. Ya para medir qué tanta rentabilidad tiene, pues podemos calcular un índice de rentabilidad, ¿no? Que es los valores de estos flujos traídos a valor presente entre la inversión. Por ejemplo, si ya cambiamos y modificamos esta tasa, y nosotros podemos, ¿se acuerdan que nosotros podemos descontar con CETES, ¿no? Con tasas CETES. La verdad es que ahorita tasa CETE para descontar no sirve mucho, pero bueno, se acepta. Y si supones, deje ver cuál está la tasa CETES. Dejen y abro. ¿Te gusta esa canción, verdad, Mar? Vuelvo a entrar a Banjico. Y el CETE está en 4.49. Entonces imagínense que nosotros pudiéramos descontar el 4.49, ¿no? Entonces, pues, el valor traído, ese es el valor presente neto, ¿no? O valor actual, como quieran llamarle, ¿sí? Es de 1.900.000, ¿no? Entonces, un índice de rentabilidad es lo que yo saqué entre la inversión. Para que me devuelva un valor absoluto, pues yo le pongo ABS y me dice que el índice de rentabilidad es de 1.7. ¿Sale? Entonces, esta TIR ya olvídenla, pero aquí me dice que tengo un BAN de 1.966.000, yo invertí 1.000.000, me quedan 966.000, y el índice de rentabilidad pues no es otra cosa más que de cada peso que invertí, yo estoy retornando o estoy regresando 1.97, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que ocupamos en planeación financiera, ¿sí? Y eso es lo que nos va a servir para poder proyectar. Y la TIR básicamente eso es lo que hace, Nancy. Y es muy buena tu pregunta porque me encuentro en el diplomado gente que piensa que es el rendimiento o la tasa de rendimiento que buscas, y no, en realidad esa tasa solo va a depender de los flujos que tú hayas proyectado en el número de años que hayas proyectado, ¿va? Sí, profe, ya me acordé. Muchas gracias. Y luego, ¿cómo lo puedes comparar? ¿No? Esta TIR la puedes comparar con tu tasa de descuento, la puedes comparar con el WACC, por ejemplo. Eso creo que no lo vimos. El WACC sí lo vimos, ¿no? Sí, sí lo vimos. Ese sí lo vimos, pero aquí lo que tendrías que hacer es ver si tu TIR es mayor que tu WACC. Ahí sí para que veas si aplica. ¿Con qué comparo mi TIR? Pues contra mi costo ponderado promedio del capital. Y acuérdense que el capital, les he dicho que el capital son las fuentes de financiamiento con las que cuenta la empresa, que pueden ser propias o pueden ser prestadas o crédito, ¿no? Entonces, aquí la TIR pues tiene que ser mayor a tu WACC, es decir, mi tasa interna de retorno tiene que ser mayor a mi WACC, y ahí es como yo sí tomo una decisión de invertir o no, ¿sí? Y es bien importante tomar WACC, porque ¿qué sucede? Que muchos no, a veces consideramos la tasa de financiamiento de un crédito, pero acuérdense que el WACC te dice
pues también hay que incluir el costo del capital, porque el costo del capital también tiene un valor, y ustedes, cuando hicieron muchos de ustedes su modelo, su infografía de KPM, pues ahí pueden ustedes determinar el costo del capital para poderle suministrar la información al famoso WACC. Sí, profe, gracias. Sí. Y bueno, algo también importante dentro de la planeación financiera, que ya lo habíamos mencionado arriba, pues es el capital de trabajo, ¿no? Y como lo hemos mencionado, el capital de trabajo representa la porción de la inversión que circula de una forma u otra en conducto ordinario de los negocios. Si ustedes abren un balance general, se van a dar cuenta que inicia con el activo circulante, porque los estados financieros se agrupan de mayor liquidez a menor liquidez. Entonces lo más líquido es el dinero en efectivo, ¿no? Y para no ver tanto la lámina, mejor les voy a proyectar el estado financiero que abrimos de Bimbo, ¿sí? Y con eso podemos explicar lo de la lámina sin tener que leer la lámina, ¿sí? Entonces lo colocamos aquí, un segundito. Y bueno, aquí acuérdense, abren su balance general, hoy se llama estado de situación financiera. Básicamente hoy, hablando de las NIF hace rato, se divide en circulante y no circulante. Entonces el circulante lo voy a hacer un poquito más grande. Este es el capital de trabajo de la empresa. Acuérdense que, ay Dios mío, sale. Entonces acuérdense que, como les dije, empieza por lo más líquido. ¿Qué es lo más líquido que tenemos? Es el efectivo, ¿no? Entonces inicia con el efectivo, con los clientes y otras cuentas por cobrar, es lo que ya vendimos pero que está a crédito, impuestos para recuperar, ¿no? Porque se ya juega a favor nuestro, otros activos financieros, inventarios, activos biológicos, activos no financieros, total activo circulante, y luego activos mantenidos por la venta, y diferentes activos que se van metiendo aquí. Yo, como les digo, nosotros no somos contadores, nosotros debemos de confiar en la contabilidad y solo saber interpretar esto. Entonces, nosotros tenemos dinero en efectivo y tenemos unas cuentas por cobrar que ya vamos a cobrar de ventas que realizamos y estamos esperando que nos paguen, ¿sale? Y del otro lado, el capital de trabajo que tenemos, pues tenemos que, con el efectivo que tenemos o las cuentas por pagar, pues tenemos obviamente que pagarle a nuestros proveedores. Igual, la parte de pasivos, me voy a bajar un poquito a la parte de pasivos, pues están alineando de acuerdo también al plazo de exigibilidad. Lo más exigible que tienes que pagarle, pues siempre son a tus proveedores y otras cuentas por pagar de corto plazo. Aquí tienes, por ejemplo, tus proveedores. Entonces, tú sabes que tienes en efectivo 11,000 millones y cuentas por pagar de 21,000, pero tienes que pagar, de cobrar 21,000, pero tienes que pagar 27,000, luego tienes que pagar impuestos y tienes que pagar otros pasivos financieros a corto plazo, temas de arrendamiento, ¿no? Y pasivos no financieros, como pueden ser los créditos mercantiles, ¿no? Un crédito mercantil es cuando, por ejemplo, yo solicito una maquinaria, me dicen, ok, vale 1,000,000 de pesos a 10 pagos, te tocan 100,000 pesos cada mes, ¿no? Ahí no hay una tasa de interés, por eso se llaman otros pasivos financieros, otros pasivos no financieros. Cuando hay una tasa de interés se tienen que meter como si fueran deuda, ¿no? Y entonces, pues así es como se clasifica. Entonces, regresando a la lámina, lo que vamos a encontrar en el capital de trabajo es exactamente esta relación que acabamos de ver, ¿sí? El activo circulante, que representa la porción de la inversión que circula en una u otra forma en el negocio ordinario, ¿no? O bien contar con los recursos necesarios para generar nuevo efectivo a través de la operación normal del negocio, ¿no? Entonces, nosotros estamos hablando del activo circulante, que ya vimos cómo está compuesto, y luego de nuestras obligaciones de corto plazo. Entonces, la clave del capital de trabajo es que con el activo circulante podamos liquidar
todas nuestras obligaciones de corto plazo. Entonces, corto plazo con corto plazo se tienen que matar y ese es el capital de trabajo, es decir, la cantidad necesaria de recursos que requerimos para poder operar, ¿no? Y cuál es nuestra intención de operar, pues por poder producir los bienes o servicios que comercializamos, que generan nuestro ingreso, y por eso dice aquí que son los recursos necesarios para generar nuevo flujo de efectivo. Acuérdense que la riqueza, el valor y lo importante dentro de un negocio está en la capacidad para poder generar flujo de efectivo. Las inversiones que realizamos es con la idea de generar nuevo flujo de efectivo, y así es como vamos generando un ciclo de capital de trabajo, ¿no? Algunas empresas generan ciclos de capital de trabajo muy rápidos, como las comercializadoras, como Walmart, que compran y luego venden, pero te van a pagar dentro de 75 días, y mientras están girando el capital y producen muy rápido capital de trabajo, ¿no? Eso lo vamos a empezar a calcular, y por ejemplo, si ustedes ya quieren ver cómo se hace, pues yo lo que les recomiendo es revisar nuevamente vamos a ponernos aquí en el Excel. Y se acuerdan que lo que nosotros hicimos para medir la liquidez, ¿no? Era voy a traer el activo circulante de Bimbo, ¿sí? Del que tenemos. Y el activo circulante, total de activos circulantes, a ver si me deja copiarlo, según yo sí. Y el pasivo circulante para determinar el capital de trabajo. Ok, provisiones, total de pasivo circulante 72,031. Y aquí tienen, ¿no? O sea, en realidad, por ejemplo, si ustedes revisan esta información de Bimbo, sus pasivos circulantes son de 72 mil millones, ¿no? Que es una barbaridad, y sus activos circulantes son de 52 mil millones. Entonces aquí tenemos un problema de liquidez, ¿no? Entonces nosotros decimos, oye, aquí hay un problema de liquidez, ¿no? Sí, entonces ya dices, oye, pues aquí hay un problema. ¿Por qué? Pues porque obviamente ni siquiera llega a 1. Los activos son 52, los pasivos son 72, y bueno, ese es el problema de liquidez que está enfrentando Grupo Bimbo en este periodo de información. Y como les digo, solo hablamos de un tema de corto plazo. ¿Cómo se corrige esto? Bueno, pues puedes pedir un crédito de corto plazo, de capital de trabajo, para poder financiar tu operación. 2, puedes hacer un tema de factoraje, donde tus cuentas por cobrar las cedas a alguien que te dé el servicio de factoraje, te da liquidez inmediata, y tú le cedes las facturas para que venzan en un momento dado y él lo cobra, y lo que te va a costar a ti es una tasa de descuento, porque si tú tenías una factura de 100 pesos y te aplican, digamos, así muy llano, un 8%, ¿no? Eso va a depender del plazo, ¿no? Pero entonces, pues tú ya multiplicas por de manera anual, ¿no? Obviamente, y entonces de manera anual esto te saldría, ¿no? Si tu tasa fuera descuento, ¿sí? Entonces tú ibas a cobrar, tú tienes una cuenta por cobrar de 100 pesos, esta es la tasa de descuento que te aplican, este es el descuento en unidades monetarias, y este es el efectivo o la liquidez que tú tienes de manera inmediata, y tu costo de oportunidad son estos 8 pesos, y lo que siempre se solicita es que te den una factura, ¿no? Para que esto lo registres como un costo financiero, y entonces este costo financiero lo puedas deducir, ¿sí? Como intereses que te están cobrando por una transacción financiera, ¿no? Es decir, también el factoraje, si te pones abusado, también le puedes sacar un beneficio fiscal, y entonces tu costo va a disminuir, pero eso dependerá de tu habilidad para poder conocer la ley fiscal, o que tengas algún fiscalista o alguien de impuestos que te esté ayudando y te pueda ayudar a realizar ese tipo de operaciones. ¿Sale?
Ajá. ¿Alguna duda, algún comentario sobre el capital de trabajo? No, profe, ninguna. Perfecto. Esto lo vamos a hacer ya todos juntos la siguiente semana. Ahorita acuérdense que nada más son los puros conceptos y la siguiente semana empezamos a arrastrar el lápiz. Y entonces, bueno, estas son recomendaciones del capital de trabajo, pero eso va a depender básicamente de, de la empresa, otra vez en que nos encontremos, el sector. Acuérdense que la falta de liquidez no debe de espantarnos. Y acuérdense que les he platicado muchas veces que es normal que todos pasemos por momentos de liquidez, de problemas de liquidez, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tuvimos un gasto grande, no llegó el pago, o pues porque yo les decía, ¿no? Por ejemplo, imagínense empresas que trabajan con mucha materia prima que tienen que salir a comprarla, ¿no? Porque es de temporada, y entonces, pues, ¿qué sucede, no? Tienes inventarios muy grandes, y luego, ¿qué sucede? Pues a lo mejor tienes mucha materia prima que vas a producir y que durante el año vas a ir vendiendo, entonces cuando las pagas no tienes mucho dinero, pero conforme va avanzando los días y van transcurriendo las ventas, entonces tú vas generando nuevo flujo, nueva liquidez, más efectivo, hasta que llega el momento que tus ciclos comerciales se empatan, y por eso yo siempre les he recomendado que lo más importante siempre es realizar análisis con información a 12 meses para incluir todo el ciclo del negocio, ¿no? Entonces, eso es, la verdad, es una recomendación muy, muy importante. Y eso ya nada más son algunos puntos importantes del capital de trabajo dentro de la planeación financiera es que cuanto más previsibles sean las entradas de efectivo, menor será el capital de trabajo que necesite la empresa. Esto suena muy sencillo, pero cuando uno, digamos, tiene un negocio, pues lo vas, digamos, tú realizas una inversión y esa inversión la vas a financiar con deuda. Lo que tú ya conoces de inicio dentro de tu flujo de efectivo son las salidas, porque sabes que debes, digamos, como ejemplo, 1,000,000 de pesos a una tasa del 7%, que vas a pagar intereses cada 28 días. Entonces ya sabes los intereses, de alguna manera ya los puedes estimar, ya sabes cuándo vas al capital. Es decir, y luego le compras a los proveedores, ya sabes cuánto le debes, y luego ya sabes cuánto vas a pagar de impuestos de alguna manera, y ya sabes cuánto vas a pagar de raya, cuánto vas a pagar de nómina. Entonces tú ya puedes ir elaborando tu flujo de efectivo. Todas tus obligaciones ya las conoces. Lo importante y lo interesante y la parte fina del negocio es obviamente las entradas de efectivo, ¿no? Cuando tú puedas calcular de manera más certera tus ingresos, pues eso va a ayudarte a controlar y a predecir de manera más adecuada y exacta pues, todo lo que tiene que ver con el capital de trabajo, ¿no? Entonces, esto que está planteando aquí nos lleva a la necesidad de poder construir flujos de efectivo que pueden ser semanales, pueden ser mensuales o pueden ser trimestrales o anuales, ¿sí? Pero obviamente, pues entre mayor información tengamos, pues son mucho más adecuados para tenerlos como instrumentos o herramientas que el área de finanzas o el área de tesorería pueden utilizar para poderse anticipar y tener o solicitar créditos que les puedan ayudar a la operación. ¿Sí? La mayoría de las empresas son incapaces de equilibrar con certezas las salidas y las entradas de efectivo, y eso es una verdad, o sea, más los pequeños negocios, ¿no? Muchas veces dan a crédito y luego tienen que pagarle antes al proveedor de que les paguen, entonces estás financiando, te conviertes en el que financia la operación de al que le dices crédito, porque por un lado tú le dices crédito, digamos, a una persona 15 días, y en la semana han transcurrido 7 días y ya vas a pagar sin recibir dinero, pues no, eso no es negocio. A eso se refiere, y para eso hay modelos de planeación financiera de corto plazo. Primero tienes que cobrar y después tienes que pagar. Por eso luego las tarjetas de crédito en las personas vencen o lo cortan el día 25 y tienes que pagar por ahí del día 10, del día 12, te agarran bien ahorcado y entonces dices, hoy pues no voy a pagarla, voy a pagar el mínimo, voy a pagar un poquito, me espero hasta la quincena, y eso ya generó un costo financiero para ti y bueno, una ganancia financiera para la empresa, ¿no? Para el banco en este caso. Y así sucede, entonces lo que hay que tratar es de adecuar, primero cobrar y luego pagar, ¿sí? Parece sencillo, pero es bien complicado, ¿no? Y para eso calculamos también algunas razones que no hemos hecho,
pero los días por cuentas por pagar, los días de cuentas por cobrar, los días de inventario, ¿no? Entonces, entre mayor información tengamos y mayor cálculos hagamos, pues digamos que podemos acercarnos a tener una mejor administración, y para eso es la planeación financiera. ¿Sale? Entonces, hasta ahí le voy a dejar, porque antes de entrar a estados financieros pro forma, que ahorita son conceptos, ¿no? Pero quiero que lo vayamos haciendo de la mano, quiero que vayamos viendo los conceptos y haciendo algunos cálculos para que podamos entender un poquito más de qué se trata este tema de la planeación financiera. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿Hasta ahí tienen algún comentario? No, No, ninguna duda. Perfecto, gracias Nancy Andrea, gracias. Perfecto, entonces vamos en la siguiente clase, vamos a entrar de lleno a hacer los cálculos, ¿sí? Vamos nuevamente a calcular, porque es muy rápido, ¿no? Rentabilidad, apalancamiento, liquidez, y vamos a integrar estas razones de cálculos para días, cuentas por cobrar, días, cuentas por pagar, días inventarios, para poder construir un pequeño modelito de planeación financiera de corto plazo, que tiene que ver obviamente con el capital de trabajo, y para poder hacer un poquito de análisis y luego meternos allá a lo que habíamos mirado de pronóstico de ventas y ese tipo de cosas, que nos va a ayudar mucho. Ajá. También, Nancy, vamos a volver a ver este tema de TIR, porque pues acuérdense que cuando vimos la planeación financiera, aquí en las definiciones, estamos buscando diferentes alternativas, ¿no? Aquí, analizar las alternativas de inversión y financiamiento que dispone la empresa. Entonces, una parte interesante, importante de la planeación financiera es que también puedas evaluar algunos proyectos. El área de planeación financiera, a veces en las empresas a veces está como planeación financiera, a veces está dividida planeación financiera y planeación estratégica, pero ambos lo que hacen pues, es obviamente poder evaluar proyectos que resulten atractivos para la empresa, como comprar nuevas marcas, nuevos productos, nuevas empresas. Ellos hacen la evaluación, tienen algunos peers para poder, o algunas métricas para poder compararnos. Por ejemplo, comparar estos productos, digamos, bueno, lo que hacíamos, muchos productos que teníamos en el mercado, pues veíamos quién era el líder, quién era el segundo, quién era el tercero, y nos comparábamos contra ellos. Eso también lo hace el área de planeación financiera, pero a veces lo hace planeación financiera, a veces lo hace planeación estratégica, pero son áreas muy importantes que se tienen que estar llevando a cabo, ¿no? Entonces sí tenemos que revisar las alternativas de inversión, un poco menos en financiamiento, solo que sí se los quiero tocar porque pues algunos estuvieron conmigo en finanzas corporativas, otros no, y bueno, para que quede un poquito más concatenada toda la información, tanto del semestre previo como de este, ¿sí? Si no hay ninguna duda o comentario, entonces les pongo una tareita que es traer los estados financieros de cualquier empresa que ustedes quieran revisar, obviamente que no sea financiera ni aseguradora, o sea, que no sea ninguna financiera, que sea que produzca algún bien, que manufacture algún bien, para poder hacer su análisis financiero. Ya saben que lo pueden sacar de la bolsa, ya saben que lo pueden sacar de Yahoo, ya saben que se pueden meter directamente a la página de la empresa, buscar la parte de relación con inversionistas y poder sacar la información. ¿Sale? Para que trabajemos la siguiente sesión y ya estemos de llenos trabajando. ¿Sale? sí, profe. Sí, profesor. Listo, Sí, perfecto. Pues muy bien, niños. Sí, adelante, ¿Puede poner la diapositiva 13, por favor? Claro. Es la del... Sí, ese. Gracias, profe. Sí, aquí lo que vamos a hacer pues es calcular, como les digo, ¿no? El ciclo de capital de trabajo, que ese sí no lo hemos hecho porque ese es más trabajo de planeación financiera, pero lo vamos a hacer la siguiente semana. Ahorita lo importante era empezar a revisar todos los conceptos y lo revisamos, ya lo hacemos directamente la siguiente semana. Ajá. Entonces, de tareita, tráiganse unos estados financieros, tengan unos estados financieros ahí a la mano, y si tienen dudas, ¿no? Sobre los estados financieros, sí échense un clavadito, empiezan a revisar, pero traten de agarrar un libro de finanzas corporativas, ¿no? Y vean el área de análisis, cualquier capítulo de análisis de estados financieros, para que vean algunas, o sea, para que puedan resolver algunas dudas que tengan, y así surgen algunas otras, las revisamos aquí. ¿Sale?
Sí, profe. Perfecto, entonces si no tienen ninguna otra duda, ningún comentario, nos vemos la siguiente semana. Y bueno, pues igual, nuevamente, cuídense mucho. Y bueno, pues descansen, disfruten de su fin de semana. Nos vemos la siguiente semana. Gracias, Igualmente, profe. buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profe. Hasta luego. Cuídense. Igual pase bonito día y bueno, fin de semana, profe. Igualmente, buen fin. Muchas gracias, muy amable. Gracias, profe. Cuídense, hasta luego.